hasta ahora lo que nosotros hemos visto, o mejor, hemos tratado o hemos estudiado algunos comportamientos, algunos fenómenos que han tenido que ver con el líquido, ¿cierto? Dentro de ellos, entonces, empezamos viendo lo que era la presión hidrostática, vimos lo que era el principio de Pascal y vimos lo que era el principio de Arquímedes. Todos ellos estaban relacionados con la presencia de un líquido, de un fluido, ¿ok? Pero en cualquiera digamos que de esos fenómenos, pues veíamos que realmente los líquidos no era que se estuvieran moviendo. En presión hidrostática, pues por el contrario, es la presión que se genera cuando el líquido está sobre el objeto, pero el líquido como tal no se estaba moviendo o no se estaba desplazando. Cuando hablábamos del principio de Pascal, pues estábamos bajo la presencia de un líquido contenido dentro de un recipiente. Y en el principio de Arquímedes también estábamos viendo el efecto de la fuerza que generaba el líquido, pero nuevamente el líquido no se movía. A partir de ahora, entonces, vamos a empezar a hablar de líquidos que van a estar en movimiento. Pero para poderlo ver o para poderlo entender, tenemos que ver cómo es que se van a mover los líquidos. ¿Okay? Los líquidos en general siempre se mueven por capas. Es decir, que cuando nosotros tenemos un líquido, ese líquido se va a mover por capas. Unas capas encima de otras capas. ¿Ok? Y esta será la forma en que un líquido se mueve. De esto podemos entonces entender dos cosas. Lo primero, ¿qué pasa cuando las capas no se mezclan entre sí, sino que las capas están perfectamente separadas? Entonces, cuando las capas no se mezclan, entonces nosotros decimos que existe un flujo laminar. Se llama así. El flujo es laminar. ¿Ok? Esta condición es netamente ideal. Es realmente muy difícil encontrar un líquido que efectivamente se mueva donde sus capas no se están mezclando entre sí. ¿Ok? Y lo que sí es normal es que las capas se mezclen, por lo tanto a ese flujo se le llama turbulento. Entonces, nosotros podemos tener flujo laminar o flujo turbulento. ¿Ok? Ya sabemos que la condición de ser perfectamente laminar es muy difícil de encontrar. Lo normal es que encontremos flujos turbulentos. Cuando ustedes abren la llave de su casa, la llave del agua, pues van a ver que el agua no es perfectamente una línea, ¿cierto? Sino que empieza a presentar algunas ondulaciones. Esas ondulaciones se presentan precisamente porque las láminas se están mezclando en esos instantes. ¿Ok? Sin embargo, todo el concepto del flujo o del líquido en movimiento se hace pensando en un flujo laminar. ¿Y por qué se hace así? Porque el flujo laminar implica que el movimiento es perfectamente continuo. Y nosotros vamos a considerar que nuestro flujo es perfectamente continuo. ¿Ok? No vamos a tener variaciones del volumen de agua en algunos instantes. Me refiero a lo siguiente. Si yo tengo un flujo que sea turbulento, pues lo que voy a tener es situaciones como esta, donde vamos a tener capas más gruesas que otras capas. Eso significaría que en el instante en el que se está presentando esto, pues hay menor volumen que en el instante que se estaría presentando esto. Esta sería una condición turbulenta, en donde el volumen de agua que hay o de líquido, no necesariamente de agua, sino el volumen de líquido que hay en un instante es diferente al volumen que hay en otro instante. Mientras que cuando las capas son así, es decir, es perfectamente laminar, no se están mezclando,
des en cuenta que el volumen de líquido que hay en este instante es el mismo volumen de líquido que habría en este otro instante. Por lo tanto, ya sabemos que nuestro estudio está pensado en un movimiento laminar. ¿Ok? Lo segundo es cómo se desplazan unas capas de líquido sobre otras capas de líquido. A ese efecto del desplazamiento de una capa sobre otra capa es lo que nosotros conocemos como la fluidez de un líquido o la viscosidad del líquido. Cuando los líquidos son viscosos, entonces lo que ocurre es que existe mucha resistencia de una capa sobre otra capa. Lo que ocurre a sustancias como la miel, donde ellas no fluyen tan fácilmente, sino que empiezan a encontrar una resistencia de unas capas sobre otras capas. Igual, para nuestro ejercicio, nosotros no vamos a considerar líquidos viscosos, sino líquidos que son muy fluidos, donde unas capas pueden fluir muy fácilmente sobre otras. ¿Ok? Para que los líquidos se muevan en una dirección constante, necesitan que exista a su vez un elemento sobre el cual ellos puedan fluir. Ese elemento, ¿qué puede ser? Puede ser un tubo, ¿cierto? O puede ser una canal. El tubo o la canal es el elemento dentro del cual el líquido va a fluir. Si no existe estos dos elementos, ya lo habíamos visto anteriormente, que una de las características de los líquidos es que no tienen forma definida. Entonces, si no existe un elemento como esto, sencillamente los líquidos tratarían de abarcar todo el espacio, como lo ocurre en un momento de una inundación, donde los líquidos no tienen un recipiente sobre el cual, o un elemento sobre el cual puedan fluir, y sencillamente en el momento de la inundación, lo que va a ocurrir es que el líquido se esparce. Nosotros sí vamos a considerar estos elementos. Entonces, vamos a considerar siempre que los líquidos se están moviendo dentro de algún tipo de recipiente. O puede ser dentro de un tubo, o puede ser dentro de una canal. Como ya todos ustedes saben, los tubos como tal tienen una forma circular, por lo tanto, debemos entender que el movimiento del líquido se va a hacer como una sección circular. ¿Ok? Cuando estemos hablando, vuelvo y repito, de un tubo. Entonces, dentro de un tubo, el área del flujo es una circunferencia. ¿Ok? El área sobre el cual se está fluyendo el líquido sería una circunferencia. Caso contrario a lo que ocurriría con una canal, porque todos sabemos que existen distintos tipos de canales. Ustedes pueden encontrar canaletas que tienen un área cuadrada, ¿cierto? O por lo menos rectangular. Así es más o menos una canaleta, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos una sección, rectangular para el flujo del líquido. En ese caso, entonces estamos diciendo que el líquido fluye en un área rectangular. Pero también existen otro tipo de secciones como las canales que existen en un río. Ustedes han visto que en algunos ríos la sección es de esta forma. O sea que el líquido está fluyendo de esta manera. Es decir, esto es un trapecio. Por lo tanto, diríamos que la sección del flujo es trapezoidal. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Vale? Está claro. Perfecto, todo claro. Entonces, ya sabemos, cuestiones que vamos a considerar siempre para hablar de
nuestros procedimientos. Primero, que el movimiento se hace en forma laminar. Segundo, que los líquidos son fluidos, es decir, que no presentan resistencia entre las capas. Tercero, que los flujos se hacen dentro de algún tipo de elemento, que puede ser un tubo o puede ser una canal. Otro elemento que vamos a tener en cuenta es una de las características que tienen precisamente los fluidos, que es la adhesión. ¿Ok? Las fuerzas de adhesión, ¿sí?, son fuerzas que se ejercen entre las partículas del cuerpo y el recipiente o las paredes del recipiente que lo contiene. Cuando nosotros hacemos fluir un líquido por un recipiente, ¿cierto? Todos sabemos que si yo después le paso el dedo a ese recipiente, pues voy a sentir la humedad del líquido. O sea que parte de ese líquido se queda dentro del recipiente. Aquí no vamos a considerar esa situación, por lo que consideramos que todo el líquido que fluye por dentro de un recipiente efectivamente pasa a la otra sección del recipiente, ¿sí? Si yo tengo un tubo común y corriente, y digo que en este punto de acá está fluyendo un determinado volumen, ese mismo volumen estará fluyendo por esta otra sección. O sea que el volumen en la sección 1 es igual al volumen en la sección 2. ¿Sí está claro? La cantidad de líquido que está pasando por la primera sección es exactamente igual a la que está pasando por la segunda sección. ¿Ok? A eso, entonces, o con eso, estamos eliminando las fuerzas de adhesión que existe entre las partículas del cuerpo y el recipiente y las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Ok? A ver qué pasa con Juan Pablo. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, entonces ahora sí vamos a ver el primer fenómeno en movimiento de los líquidos, que es lo que llamamos el caudal. Entonces, caudal. Lo vamos a representar con la letra Q. ¿Ok? Lo representamos con la letra Q. Y definimos el caudal como el volumen de líquido que pasa por la sección transversal, volumen de líquido que pasa por la sección transversal de un recipiente o de un conductor en una unidad de tiempo. Volumen de líquido que pasa por la sección transversal de un recipiente en una unidad de tiempo. A pesar de que el caudal está definido como volumen de líquido, su fórmula no hace parte o no contiene el concepto de volumen, sino el concepto del área. ¿Ok? Y vamos a ver por qué es. Acabamos de decir entonces que nuestros líquidos van a fluir por un recipiente, ¿cierto? Entonces, en una unidad de tiempo, yo sé que una parte como esta, digamos que en un segundo, podría estar fluyendo una cantidad de líquido que sería hasta de acá, ¿cierto? En un segundo podría estar pasando esa cantidad de líquido. ¿Ok?
esta figura que corresponde a ese volumen es lo que nosotros le llamamos un prisma. ¿Ok? O sea que hasta ahora podemos decir que el caudal es igual al volumen del líquido dividido entre el tiempo, cantidad de líquido en una unidad de tiempo. Así lo definimos, ¿cierto? Y el volumen es precisamente esta cantidad de líquido que hay acá. Todo ese líquido que está contenido ahí, que iría a pasar por esta sección del tubo. ¿Ok? Entonces, recordemos que si esto es un prisma, el volumen de cualquier prisma se va a calcular como el área de la base multiplicada por su altura. ¿Cuál es la altura? La altura es esta longitud que tenemos acá. Esa es la altura de ese recipiente o de ese líquido. ¿Ok? Y el área es la misma área que tiene esto acá. El área que tiene esto acá es la misma área del recipiente que lo está conteniendo. ¿Cierto? Entonces yo puedo decir que ese volumen sería igual al área de la sección transversal del tubo, es esta misma, ¿sí? Esta área de acá es esta misma área de acá. Entonces sería el volumen es igual al área de la base multiplicada por su altura. Y la altura es esta longitud X. Dividido entre el tiempo. ¿Ok? Y recordamos que la relación entre distancia sobre tiempo es lo que nosotros conocemos como velocidad. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que el caudal se puede calcular como el área multiplicada por la velocidad con la que está fluyendo el líquido. Y de esta forma calculamos el caudal. Caudal es igual al área de la sección transversal multiplicada por la velocidad del líquido. ¿Sí estamos, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿No hay? No, señor. Bueno, perfecto. En este momento debemos tener en cuenta estas dos relaciones. La primera, esta que fue la que nos da la definición como tal de lo que es caudal, ¿cierto? Caudal es la relación ¿sí? La relación del volumen del líquido con respecto al tiempo. Fue la primera que teníamos. Y la segunda es esta, que el caudal es igual al área transversal multiplicada por la velocidad del líquido. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tenga que calcular el caudal, tengo que ver cuál es la forma del recipiente o del conductor que está sobre el cual está fluyendo el líquido. ¿Ok? Entonces, si es un tubo, entonces esta área sabemos que tendrá que ser un área circular. Pero si es una canal rectangular, pues el área sería el área de un rectángulo. Si el área o si es un río, en el cual, como nosotros los vemos en las calles o por lo menos en las ciudades, los ríos que están canalizados, entonces los ríos canalizados tienen forma de trapecio, por lo tanto es el área de un trapecio. ¿Ok? Entonces vamos a recordar algunas de estas áreas, ¿no? ¿Cómo se calculan estas áreas? Si la sección es circular, sabemos que el área se calcula como pi por el radio elevado al cuadrado. Si el área es una canal rectangular, ¿cierto? Donde esta es una longitud, bueno, llamémosle base, llamémosle altura. Entonces, si esto es base y esto es altura, entonces el área se calcula como la base multiplicada por su altura. Pero si la sección es como la del río, canalizado, así,
Entonces aquí vamos a tener esta longitud de la parte de abajo que llamamos una base menor, la parte de arriba es la base mayor y esto tiene una altura. Entonces el área de esto se calcula como base mayor más base menor dividido entre 2 y multiplicado por su altura. Serían, digamos que las formas que nosotros vamos a estar utilizando para, digamos que como conductor de un líquido. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? No. Listo, si no hay preguntas, entonces solamente hacer un par de cálculos para aplicar esta formulita. Entonces el ejercicio dice, por un tubo de 2 centímetros de radio, por un tubo de 2 centímetros de radio, fluye agua a 0.5 metros por segundo. Entonces, primero me están dando el radio de 2 centímetros. Y me están diciendo que la velocidad es de 0,5 metros por segundo. Calcular el caudal. ¿Ok? Entonces, si calculamos nuestro caudal, pues tenemos que aplicar esta formulita. Entonces, caudal sería igual al área. Pero como es un tubo, entonces el área la calculo de esta forma. Pi por el radio. Aquí lo que tengo que tener en cuenta es que nuestro radio está dado en centímetros, pero la velocidad sí está dada en metros. No puedo trabajar con dos unidades distintas. Tengo que hacer la conversión. Eso significa que estos 2 centímetros los tengo que pasar a metros. Recordamos que al aplicar nuestro factor de conversión, si aquí hay centímetros arriba, en el factor de conversión tienen que quedar abajo y arriba me quedarían metros. Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros y al aplicar nuestro factor de conversión nos quedaría 0,02. ¿Ok? Este sería el radio, 0,02 metros. En este caso, pues, centímetros se cancelan con centímetros, por eso nos quedan metros. Ahora sí, termino de reemplazar, entonces, por 0.02 elevado al cuadrado y multiplicado, ya tenemos el área, lo multiplico por la velocidad que es de 0,5. ¿Ok? Es probable que este resultado nos quede en notación científica. Entonces tendríamos G pi por 0.02 al cuadrado por 0.5. Efectivamente, la calculadora muestra 6,28 por 10 elevado a la menos 4. ¿Listo? Unidades. Tengo que tener en cuenta que la definición dice unidades, sería volumen dividido entre tiempo. O sea que las unidades tendrán que ser unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Las unidades de volumen, recordamos que son metros cúbicos sobre
las unidades de tiempo que son segundos. Y de esa forma se expresaría nuestro caudal. 6.28 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Preguntas, inquietudes. Por una canal fluye agua a 0.8 metros por segundo. Calcular su caudal. Y me dan que la canal por aquí mide, hablemos de la canal más o menos como la de un río, que por aquí puede ser de 2 metros de ancho y tiene una altura de 1,5 metros. Entonces igual, caudal es igual al área multiplicado por la velocidad. En este caso, el área es un cuadrado, por lo tanto, es base por altura, por un rectángulo mejor, 2 por 1,5 y multiplicado por la velocidad que es de 0.8. 2 por 1,5 esto darían 3. 3 por 0.8 esto me daría 2,4 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? ¿Quedó claro ese procedimiento ahí? En este caso no hubo ninguna necesidad de hacer conversiones porque ya las unidades estaban dadas en metros. ¿Ok? No, profe, si me perdí, por favor, ¿puede volver a explicarlo? No te escuché. ¿Me repites, por favor, que no te escuché?